paciente trae es apenas la punta del iceberg, es apenas una parte de la cuestión. Nuestro trabajo tiene que ser de velar, por ejemplo, de velar lo que hay detrás. Por ejemplo, hablábamos del estrés postraumático o de las situaciones de trauma. Y siempre decimos, y creo que está bien dicho, que en realidad una situación traumática está caracterizada por el hecho de que una persona padece una situación de tal intensidad que las defensas normales de esta persona son absolutamente sobrepasadas, entonces pierde la capacidad de reaccionar y sobre todo de reaccionar adecuadamente, ¿no? Es decir, hay una serie de sentimientos que aparecen en ese momento por un lado y de imágenes que aparecen por otro lado que no logran ser ligadas con nada, quedan dando vuelta ahí y esto es lo que produce sensaciones ya sea de pánico, de desorientación, de angustia extrema, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy no tenemos tiempo de meternos con ataque de pánico, pero ya nos vamos a meter en otra oportunidad con ese tema también. Pero bueno, cuando uno trabaja la cuestión traumática, se trabaja, se hace toda una tarea primero de contención, de descenso de la ansiedad, de intervención interdisciplinaria cuando es necesario, etcétera, 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 hasta que se logra medianamente la estabilización del paciente. Lo siguiente, cuando llegamos a eso, cuando suponemos que el paciente ha logrado superar el episodio traumático, lo mismo que cuando suponemos que el paciente ha logrado superar esos ataques extremos de angustia, que hoy llamamos ataque de pánico, pero ya lo contaba Freud en su momento. Bueno, cuando nosotros logramos en el trabajo con el paciente que descienda el nivel de ansiedad y de angustia, que la persona esté estabilizada, recién ahí empieza el trabajo del psicólogo de restauración. Recién en ese momento, hasta ahí estuvimos interviniendo adecuadamente, pero en la crisis. Ahí empieza la cuestión. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que es lo que usted llamaba la neurosis del carbono. Hay una bomba acá enfrente. El 50% de nosotros puede sufrir una situación de estrés y a posteriori de estrés postraumático. El 50% no. Estoy diciendo cifras arbitrarias. Nos podemos quedar con el concepto de resiliencia. Entonces, bueno, lo que pasa es que el 50% era resiliente y el otro no. La otra cuestión es poder, a posteriori de la baja de angustia, empezar a trabajar con qué situaciones de la historia del paciente se ligó el acto traumático. Porque en realidad esa es la razón por la que algunas personas reaccionan de una manera y otras de otra. Tiene que ver con la ligazón que esa situación generó, con la ligazón asociativa me refiero, ¿no? Con sucesos del pasado inmediato, no importa, pero quiero decir, de lo contrario queda solamente trabajado eso y además quedan absolutamente todos los mecanismos activados para que una nueva situación, tal vez no necesariamente de la misma intensidad, vuelva a producir una catástrofe parecida. Por ejemplo, cuando hablamos de estrés postraumático, una de las cosas que decimos que la situación de estrés genera en el campo de la psiquis deterioros de forma tal que puede ocurrir que
tal vez meses después o incluso años después se active eso que quedó latente y en realidad se produzca la crisis. En realidad, lo que se activa no es lo que quedó latente de la situación traumática, sino lo que tiene ligazón con otra cosa, con otro conflicto. Ustedes acuérdense de cuando Freud hablaba del... ¿Cómo era la...? Después del hecho era... Después, A posteriori. a posteriori, perdón. Cuando Freud hablaba de la posteriori. ¿Ven la diferencia entre haber leído a López Ballester también después del hecho? La posteriori es mucho más adecuado. Es el después. ¿Eh? Es el después. Claro. En realidad Freud hablaba de eso, de situaciones que en el momento que habían ocurrido, él decía que habían pasado desapercibidas, en realidad no habían pasado desapercibidas, quedaban encapsuladas, quedaban sin trabajar, sin procesar. Y eso, ante un nuevo estímulo, estalla. Y en realidad de eso se trata los famosos tiempos del estrés postraumático. No es que una persona que sufre estrés postraumático queda necesariamente en condiciones de... sino si logra trabajar estas cuestiones, si el terapeuta, primero que nadie, entiende que no hay una situación traumática que se agote en sí misma, me parece que empezamos a ver otras historias. Estas intervenciones son fundamentales cuando se trata de estas cosas. Después podemos pensar en muchas otras cuestiones, pero lo cierto es que lo que no podemos dejar es de tener una mirada paranoide. Esto no es un concepto mío. Pero no podemos dejar de tener una mirada paranoide acerca del proceso del paciente. Es decir, desconfiar siempre, pensar que siempre hay algo detrás. No siempre se agradece esto, digamos, no siempre se quedan contentos los pacientes. A ver, que había una cuestión que no quería que se pasara. Sobre el femicidio quería agregar una cosita. Primero les voy a contar el año pasado. En un momento decidimos, con Ale decidimos incorporar el tema femicidio, porque la cosa que vuelve, que retorna, era justamente en ese momento habían ocurrido algunos femicidios que nos estaban dando vuelta, que estaban presentes, entonces era importante, justo teníamos un taller parecido al de hoy, que pudiéramos encarar el tema. Estuvimos charlando bastante del tema, y después conversando con algunas personas, no muchas, pero con algunas personas, no estaban conformes con que se hubiera utilizado ese tiempo para hablar sobre el femicidio. Y a mí me parece que lo que pasó y lo que a veces pasa es que ante la espectacularidad de situaciones como esa, nos creemos que es algo absolutamente ajeno al consultorio, que nunca va a llegar una cosa así, y no nos damos cuenta que siempre está llegando eso. Cualquiera, como decíamos hoy al principio, cualquiera de las distintas etapas siempre está llegando al consultorio. Hace unos años, no tanto, hace 10, 15, 20 años, bueno, para muchos de ustedes muchísimo, pero nosotros elegíamos si trabajábamos o no trabajábamos con temas de violencia. Decíamos, sí, yo trabajo con este tema, con este otro tema no trabajo con violencia de género, trabajo con violencia sexual, pero hasta por ahí nomás. Hoy no tenemos esa opción. Hoy las violencias entran en el consultorio y son portadas por la mayoría de los pacientes.
casi todos traen algún tipo de manifestación de la violencia. No solo la violencia contra la mujer, hay violencias absolutamente silenciadas, como la violencia contra los hombres, por ejemplo, que estadísticamente son muy menores, pero que en realidad son violencias que están presentes, están absolutamente silenciadas. Hay violencias en las que a veces nos pasan por delante del consultorio y nosotros no ponemos palabra, como es algún tipo de violencia contra la niñez, ¿no? Esta cuestión de nada, ¿no? Es normal en algunas familias pegarle a los chicos mientras no le peguen mucho, mientras no lo lastimen. Es decir, la alarma llega cuando aparece la lastimadura, el moretón, pero si no, hasta en nuestros consultorios suele quedar naturalizada la violencia contra los niños, cuando en realidad también es una cadena que termina generalmente en situaciones de violencia, porque además un hogar violento es una caja productora de futuros violentos, de futuras violentas. Es decir, con esta cuestión que siempre decimos que la violencia se aprende, se aprende por observación, se aprende por identificación. Es así donde vamos reproduciendo distintos modelos. Y cuando reproduciendo y perpetuando, ¿no? Y cuando por ahí aparece alguien cuestionando la violencia contra la niñez en sus grados más inocentes, digamos, solemos recibir críticas, solemos decir que bueno, un chirlo no mata a nadie, es cierto que no mata a nadie un chirlo. Tampoco un empujón a una esposa la mata, digamos, uno puede estar nervioso en ese momento, y entonces le pegué un empujón, fuera un peso. Pero lo que pasa es que cuando se deja pasar la primera, después deja pasar todas. Pero además, yo no estoy hablando, cuando hablo de lo que pasa dentro del consultorio, no hablo de lo moral, hablo de lo ético, que es otra cosa. En realidad, nosotros no podemos hacer silencio ante una situación de violencia. No puede dejar de ser señalada. Se buscará la forma de señalar, pero no puede dejar de ser señalada. No podemos hacer silencio ante una situación de violencia en la escuela. De violencia en la escuela tampoco, pero digo, yo hablo más de las violencias que por ahí callamos, porque por ejemplo, hoy está muy de moda hablar del bullying y se mete absolutamente todo dentro del bullying. Y se lo denuncia, y se habla y aparece en los medios. La violencia entre niños, la violencia contra los niños, solo se habla cuando es absolutamente extrema o cuando aparece una niña muerta, una niña muy lastimada, una niña nutrido. Recién en esos casos se habla, pero lo cierto es que la educación golpeadora sigue teniendo vigencia y sigue teniendo complicidad. Por eso me parece que desde nuestras prácticas tenemos que repensar eso y tenemos que repensar, y esto yo les planteo el problema y les digo dónde me parece que pueden ir a leer para empezar a pensar soluciones. El tema de los límites. En nombre de los límites hacia los niños se han naturalizado los mayores ejemplos de maltrato. Lamentablemente, la palabra límite, que tuvo su origen noble, hoy está al servicio de representaciones represivas. Entonces yo siempre aconsejo que lean a Silvia Leitman en el libro Lo que es violencia escolar, violencia escolar.
microviolencia escolar, que tiene un capítulo, el primer capítulo, que está dedicado a los límites, donde ella habla de la puesta de límites a la construcción de legalidades. Que de esto se trata, de la construcción de legalidades. Lo que pasa es que en realidad lo que a veces asusta, porque digamos, una de las cosas que asusta, sobre todo en momentos en que el modelo patriarcal familiar está tan en cuestionamiento, asusta la cuestión de darle algo de la palabra a los débiles. Entonces, ¿qué es esto? Construir legalidades con los niños. A los niños hay que decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Por supuesto que hay momentos donde hay que hacer eso, porque en realidad, cuando nosotros hablamos de la democratización de la familia, no estamos hablando de que somos todos iguales. Hay situaciones donde finalmente el adulto tiene que poner la palabra en la decisión, porque además, de lo contrario, el niño puede sentirse absolutamente solo. Pero lo que estamos hablando es de terminar con los silenciamientos y de si estamos pidiendo a la justicia que se tenga en cuenta la palabra de los niños, que los niños son sujetos de derechos, bueno, también lo son nuestros hijos y los hijos de nuestros pacientes, no son solamente los de afuera. En este sentido es importante rever seriamente la cuestión del concepto de límite, porque no hay nada más triste que cuando uno escucha, y el psicólogo o la psicóloga me dijo que en realidad mi hijo está pidiendo límites, entonces me voy a poner muy fino. Bueno, en realidad me parece que estamos hablando de las conveniencias de la psicóloga y la conveniencia de esos padres y de esas madres, porque en realidad que el niño pida límites, sí podemos pensarlo en algunas situaciones extremas, sobre todo en situaciones de abandono, de anomia, de falta absoluta de legalidad. Puede ser que en algunos casos aparezca, pero no es la norma, como lamentablemente hoy sí. Así que, no sé, si tienen algo para agregar, me gustaría escuchar algunas cosas. Lo vamos cerrando en un ratito, pero por ahí estaría bueno que recibir pregunta, aporte lo que puede. Fuerte. Yo sobre el último tema quería aportar que sí, es algo que he notado mucho, sobre todo de los adultos, se naturaliza la violencia y se justifica por ahí diciendo: mi mamá me daba con la chancleta y mira cómo salí. Yo soy abogada, soy responsable y estoy perfecta. Y eso me parece que es algo muy grave y que se tiene que empezar a hacer ruido, digamos, de que esa necesidad de llevarlo al extremo y de que sea tan natural. Y por otro lado, quería hacer una pregunta respecto al caso de Malena. Si nos puede especificar un poco más cómo fue el comienzo para que ella empiece a comer y todo eso antes de que se resuelvan sus problemas. O sea, ¿cómo lograron con la nutricionista y con ella esta concesión para que tenga una comida por día y esas cosas? En realidad, antes de la nutricionista, porque te imaginarás que tratándose de una urgencia, creo que le dio turno a los 15 días a la nutricionista, así que hubo que hacer un trabajo previo. Me voy a tomar la licencia de decir algo que no fue así. Lo mágico de esta intervención fue que Malena entendió, pero automáticamente, que algo tenía que ceder ella de su rebeldía, que si los otros estaban bajando la bandera, ella también tenía que bajar alguna. Es decir, hubo un compromiso mínimo nutricional entre ella y su familia, sus padres, su hermana, mediado por mí, porque como venía con todo el coso de aluba, entonces más o menos como que la querían empachar, pero sí hubo un movimiento casi automático, te diría, con esta cuestión de que, bueno, ¿era eso o era nada? Y además
hoy podemos decir que era evidente que ella se estaba muriendo, pero no se quería morir, no podía hacer otra cosa. Entonces, cuando empezó a tener algo de pulsión de vida a su favor, digamos así, empezó, no te digo, tampoco es que hoy vos te sentás a comer con ella y decís, qué bárbaro como come, ¿no? Tampoco es eso, pero digamos que sí, ella puso su compromiso estuvo puesto en eso, fundamentalmente. En relación a lo otro que sí, sobre todo hoy con internet circulan mucho estas cuestiones. A mí me pegaban, pero sin embargo tal cosa. Y yo siempre digo, bueno, miremos la sociedad que tenemos, a ver si alguno se puede poner orgulloso de haber sido criado a los golpes y que entonces, digamos, estamos en una sociedad maravillosa como para que alguien diga, mira, a mí me pegaban, pero mira lo bien que estoy. Digamos, la naturalización. El otro día leía que a partir de todas las medidas que se tomaron contra el tabaquismo, ha disminuido la tasa de muerte por cáncer de pulmón. No tanto como se esperaba, pero ha disminuido, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, también hay gente que puede decir, sí, mira, antes fumábamos todo en todos lados y sí, y se moría más gente, ¿no? Bueno, sí, antes es cierto, había una naturalización de la crianza a través del golpe, pero así nos ha ido, así nos leyendo. Y no solo los golpes, también los dichos, creo, las cosas que se dicen o que se escuchan. No soy mamá, pero no solo insultos. El otro día estaba en Burger King comprando una hamburguesa y había una pareja con una nena de 5 o 6 años. Entonces estaban las sillitas de bebés. Entonces la nena se quería sentar en esa sillita. Y ahora la mamá le dice, ¿cómo te vas a sentar en esa sillita si ya tenés bigote? Y a mí me quedó resonando, no sé por qué, o sea, que cuando uno empieza a crecer, bueno, capaz que lo relacioné conmigo, no sé qué, pero esas cosas que se dicen, creo yo, sin pensarlas tanto, y la nena se quedó ahí como nada, el papá como que se rió del chiste, y yo me quedé comprando la hamburguesa, fue como... Y cosas que se dicen y se van naturalizando todo, y no solo un insulto, cosas que hieren, o sea, hieren a todos y no estamos de acuerdo. Totalmente. Y más un niño, o sea que... Sí, yo también pienso que por ahí pasa que ahora muchas veces tienen hijos y no se los programa como un plan de vida, digamos, tener un hijo. Entonces lo que falta muchas veces es paciencia. Yo he visto muchas veces como, de hecho la otra vez estaba caminando y vi como un nene que quería jugar, no lo dejaron, lo amarrearon, lo levantaron del piso, se lo llevaron. Yo pienso que hay mucha falta de paciencia y poca tolerancia de ver, digamos, las necesidades, lo que quiero y lo que desea el otro. Y creo que también ahí es donde también hay como claro, como que hay violencia y eso. O sea, y pienso que por ahí ahora muchas veces se tienen hijos y no es algo que esté como muy planificado. Entonces creo que lo tienen y lo crían como les sale, que muchas veces les sale bien, pero muchas veces pasa esto también, que no hay como toda una preparación digamos, para empezar a tener una familia. Sí, en realidad que esto que vos decís tiene que ver con lo que hablamos hace un rato de la marca social de la clínica actual, ¿no? Es decir, cómo no criar hijos aceleradamente en un mundo acelerado, en que todos estamos acelerados, después los chicos andan corriendo de un lado para otro, entonces le ponemos la etiqueta de ADD, lo medicamos y a otra cosa, ¿no? Eso es una parte. La otra cuestión, algunas veces planteo que uno ve algunas familias y en realidad suelen ser niños criando niños, es decir, padres, madres que no han dejado de ser hijos, que están, independientemente de la edad, no estoy hablando
necesariamente de maternidad o paternidad temprana. Bueno, pero además de eso, sí, yo igual creo que no se puede negar que vos reproducís modelos de crianza también, ¿no? Es decir, o te los cuestionás o los reproducís. Si aún a veces cuestionándotelos, igual repetís modelos, ¿no? A veces yo tengo una hija de 17 años y las veces que tengo que decir, pero yo estoy haciendo lo que decía que nunca iba a hacer cuando llegue a la edad que hoy tengo. Bueno, entonces, claro, es porque es un trabajo cotidiano también, ¿no? Es decir, es más fácil lo impulsivo, lo impensado, digamos, intentar estar bien en todos laburos. Criar un hijo es una responsabilidad. Es poder pensar también hasta dónde te vas a postergar y hasta dónde no. Pero por otro lado, yo insisto, también el convencimiento de que la violencia educa. Eso. Y hay toda una corriente social en ese sentido, ¿no? ¿Cuánto tiene que trabajar uno muchas veces, y sobre todo cuando aparecen situaciones extremas, para lidiar entre los que inmediatamente salen a pedir la pena de muerte, etcétera, ese tipo de sanciones que en ningún lado han dado resultado, al contrario, ¿no? Pero bueno, eso ocurre. En relación al tema de los femicidios, una cosa que no quería dejar de recordar es que el estigma más difícil con el que carga la mujer es la estigmatización. Esto ya lo escucharon 10.000 veces, pero yo quería agregar, por ejemplo, en el último caso que hubo en Córdoba, fue tremendo, porque todos es una exageración, es una forma de decirlo, pero todos querían matar al ex marido, supuestamente autor del femicidio. Cuando resulta que parece que el segundo algo tuvo que ver o algo por el estilo, bueno, parece que ella no era tan buena, porque este hombre era muy bueno, era muy protector, y parece que ella andaba en algo raro, ¿no? Quiero decir, cómo de pronto el discurso se cambia y se vuelve a estigmatizar, ¿no? A partir de... Bueno, perdón, yo en relación a eso, porque había comentarios de gente que yo no podía creer, hablan del caso de kinesióloga, Sí. habían puesto bastante, pero ella iba al psicólogo, ella era psiquiatra, una cosa que no podía creer, y gente que avalaba el comentario, no sabíamos eso. Mira, no voy a comentar nada en este blog, era del agua del interior, porque no le era para una bomba, porque cosas así que no se podía creer. Y entonces que fue un suicidio. Sí, si te dije que iba al psicólogo, si iban hablando entre ellos, algo, no sé, no lo puede creer. Nosotros los psicólogos tenemos un privilegio casi único. En el año 1980 la revista Somos, era una revista de sectores de derecha afines a la dictadura militar, publicó una nota en tapa, que denunciaba que la mayoría de los subversivos abatidos en combate o presos o que estaban refugiados en el exterior porque decían que habían sido desaparecidos, la mayoría habían pasado por el diván de un analista. Esto era en síntesis, chicas, chicos, colegas, en síntesis, sí, ahora pero en síntesis, por favor, estemos atentos a cada signo que pueda aparecer en consulta
eso no significa